¿Cuántas veces has intentado dejar de preocuparte y simplemente no has podido? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, ya no me voy a preocupar por esto, ya lo dejo en manos de Dios? Y 5 minutos después estás otra vez ahí, dándole vueltas al mismo problema, buscándole salida a algo que parece no tener salida. Vivimos en una sociedad que nos dice que preocuparte es señal de responsabilidad, que si no estás pensando en el problema es porque no te importa, que un buen padre se preocupa, que una buena madre se preocupa, que una persona seria se preocupa. Y así, sin darnos cuenta, convertimos la preocupación en una virtud, en algo noble, en algo necesario. Pero hay un precio que nadie te menciona. La preocupación no ha resuelto nada jamás. Nunca. Solo ha enfermado cuerpos, apagado sueños y alejado la paz que Dios quiere darte. Y lo más devastador es esto. Mientras tú te preocupas, estás diciéndole a Dios que no confías en que Él puede resolver lo que tú no puedes. Pero ¿y si te dijera que el momento en que sueltas la preocupación y dejas que Dios resuelva, es exactamente el momento en que todo empieza a cambiar? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Hoy vas a entender por qué dejar de preocuparte no es ignorar tus problemas, sino confiarlos al único que realmente puede resolverlos. Y cómo reconocer cuándo estás cargando lo que nunca fue tuyo cargar. Este mensaje va a liberarte de una prisión que tú mismo has construido. Y esta lucha entre preocuparte y confiar no es nueva. Miles de años atrás hubo alguien que también creyó que podía resolver con sus propias fuerzas lo que solo Dios podía resolver. Era un hombre que lo había perdido todo en un solo día. Sus hijos, su salud, sus bienes. Todo desapareció de golpe. Y lo que vino después no fue un milagro inmediato ni una explicación del cielo. Lo que vino fue silencio. Un silencio largo, doloroso e incomprensible. Sus amigos llegaron a decirle que algo malo había hecho, que Dios lo castigaba, que si se arrepentía todo volvería. Y él tuvo que cargar no solo con su pérdida, sino con la incomprensión de los más cercanos. Pero hubo algo que este hombre no hizo. No dejó de hablarle a Dios. No fabricó sus propias respuestas. Esperó. Lloró. Cuestionó. Pero siguió mirando hacia arriba. Y al final Dios no solo restauró lo que había perdido, lo multiplicó. Lo que parecía destrucción total se convirtió en la historia de restauración más poderosa que registra la Biblia. Ese hombre era Job. Y su historia nos enseña algo que necesitamos entender hoy. Que hay momentos en que Dios permite que todo se sacuda, no para destruirte, sino para mostrarte que Él puede con lo que tú no puedes. ¿Cuántas noches sin dormir has pasado intentando resolver algo que ya estaba en sus manos? ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que al final Dios resolvió sin que tú hicieras nada? Hoy es el día en que eso cambia. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete al canal, activa la campanita y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase. Señor, hoy decido dejar que tú resuelvas. Escríbela con fe, porque hay poder en lo que declaras. Y quédate hasta el final porque lo que viene puede ser exactamente la clave que necesitabas para soltar esa carga hoy. Prepárate porque vamos a entrar en algo que va a cambiar para siempre la manera en que ves tus problemas, tus cargas y tu relación con Dios. 1. La preocupación es una oración dirigida al problema en lugar de a Dios. Hay algo que Jesús dijo que la mayoría de los creyentes conoce de memoria, pero muy pocos han entendido de verdad. Lo dijo en el Sermón del Monte, frente a una multitud de personas que tenían exactamente el mismo problema que tienes tú hoy. Personas que se preocupaban por lo que iban a comer, por lo que iban a vestir, por cómo iban a sobrevivir el día siguiente. Y Jesús no los regañó. No les dijo que eran débiles, les dijo algo mucho más profundo. Les dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Piensa en eso un momento. Jesús no les dio un plan, no les dio una estrategia, no les dijo cómo resolver su situación económica. Les señaló un pájaro,
un simple pájaro. Como diciéndoles, mira eso, mira cómo vive, sin agenda, sin reservas, sin planes de contingencia, y come todos los días, porque hay alguien que lo sostiene. Y luego dijo algo que debería detenernos en seco. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. En otras palabras, dime una sola cosa que hayas resuelto preocupándote. Una sola. No la hay. La preocupación no ha movido una sola montaña. No ha sanado una sola enfermedad. No ha pagado una sola deuda. No ha restaurado una sola relación. Absolutamente nada de lo que te preocupa ha sido resuelto por el simple hecho de preocuparte, y sin embargo seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque en algún lugar profundo de nuestra mente creemos que preocuparnos es hacer algo, que darle vueltas al problema es trabajar en él, que si dejamos de pensar en ello, algo malo va a pasar, como si nuestra preocupación fuera el escudo que protege nuestra vida. Y esa es exactamente la trampa. La preocupación es una forma de oración invertida. Cuando oras, llevas tu problema a Dios y lo dejas en sus manos. Cuando te preocupas, llevas tu problema a tu mente y lo cargas tú solo. La oración dice, Dios, tú puedes con esto. La preocupación dice, yo tengo que con esto. La oración produce paz. La preocupación produce ansiedad. La oración acerca a Dios. La preocupación te aleja de Él. Son dos movimientos completamente opuestos. Y tú eliges cuál hacer cada vez que un problema llega a tu vida. Ahora escucha esto con atención porque es algo que muy pocos se atreven a decir. Cuando te preocupas de manera crónica, cuando la preocupación se convierte en tu estado natural, en tu forma de ver la vida, estás viviendo en incredulidad. No porque seas mala persona, no porque no ames a Dios, sino porque estás actuando como si Él no existiera, como si tuvieras que resolverlo todo tú, como si la promesa de Filipenses 4:6-7 fuera para otros pero no para ti. Y Dios lo sabe. Él ve cuando cargas lo que Él ya cargó por ti. Él ve cuando te quedas despierto a las 3 de la mañana resolviendo lo que Él ya tiene resuelto. Él ve cuando tu mente trabaja horas extras en un problema que ya está en sus manos. Y no se enoja, pero sí espera. Espera que en algún momento levantes la mirada, sueltes la carga y le digas, Señor, yo no puedo con esto. Pero tú sí puedes. Piensa en lo que le pasó a Marta cuando Jesús llegó a su casa. Ella estaba ocupadísima, preparando, sirviendo, resolviendo, y en algún momento se frustró tanto que fue a quejarse con Jesús porque su hermana María estaba sentada escuchándolo en lugar de ayudarla. Y Jesús le dijo algo que la debió haber sacudido por dentro. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10:41-42. No le dijo que estaba haciendo algo malo, le dijo que estaba eligiendo la cosa equivocada, que en medio de todo su afán, de toda su preocupación, de todo su movimiento, estaba perdiéndose lo único que realmente importaba, la presencia de Dios. Y eso mismo te pasa a ti cuando te preocupas sin parar. No es que estés haciendo algo malo, es que en medio de tanto afán, en medio de tanto resolver y calcular y anticipar, te estás perdiendo la presencia de Dios, que está ahí, quieta, esperando que te sientes, esperando que pares, esperando que lo dejes resolver lo que tú no puedes. Hay algo más que debes entender. Pablo escribió Filipenses 4:6-7 desde la cárcel, no desde un retiro espiritual, no desde un momento de comodidad y tranquilidad, desde una celda, con cadenas, sin saber si iba a vivir o a morir. Y desde ahí escribió, no se inquieten por nada. No lo escribió como teoría, lo escribió como testimonio, como alguien que había descubierto en carne propia que la paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de a quién le confías esas circunstancias. Y eso lo cambia todo, porque tú estás esperando resolver el problema para dejar de preocuparte. Pero Pablo te está diciendo que puedes dejar de preocuparte antes de que el problema se resuelva, que la paz no llega después del milagro. La paz llega cuando entregas el problema, cuando lo sueltas de verdad, cuando dejas de cargarlo y se lo das a Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. Con acción de gracias. Eso es lo más poderoso de ese versículo y lo que más se ignora.
No dice solo oren, dice den gracias. Eso significa que antes de ver la solución, antes de ver el milagro, antes de ver cómo Dios va a resolver, tú ya le das gracias porque ya confías en que Él lo va a hacer. Eso no es negación de la realidad. Eso es fe activa. Eso es decirle a Dios con tu actitud: yo no sé cómo lo vas a resolver, pero sé que lo vas a resolver. Y eso es exactamente lo que desarma la preocupación. Escríbeme en los comentarios cuántos años llevas cargando una preocupación que hoy vas a soltar. No tienes que dar detalles. Solo escribe el número. Quiero saber cuánto tiempo llevas cargando lo que Dios ya quiere resolver por ti. Porque lo que viene ahora es todavía más poderoso. Vamos a hablar de algo que nadie te ha explicado sobre el silencio de Dios. Ese momento en que oras, esperas, confías, y parece que el cielo está cerrado. Y lo que vas a entender va a cambiar completamente la manera en que ves esos momentos. 2. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Hay una escena en el Evangelio de Juan que me parece una de las más reveladoras de toda la Biblia. Y no por lo que Jesús hizo, sino por lo que Jesús no hizo. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas María y Marta le mandaron a avisar: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Un mensaje simple, directo, urgente. El que amas está enfermo. Señor, ven, resuelve esto. Actúa ahora. Y la respuesta de Jesús fue quedarse donde estaba 2 días más. Juan 11:6. 2 días de silencio. 2 días en que María y Marta esperaron, oraron, se preocuparon, lloraron. 2 días en que Lázaro empeoró y murió. Y Jesús no llegó. El cielo pareció cerrado. La oración pareció no llegar a ningún lado. Y si tú hubieras sido María o Marta en ese momento, ¿qué hubieras pensado? Probablemente lo mismo que piensas cuando oras y no ves respuesta. Que Dios no escuchó, que Dios no se preocupa, que Dios llegó tarde. Pero el texto dice algo que lo cambia todo. Dice que cuando Jesús recibió el mensaje dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Jesús ya sabía el final, desde el principio. Cuando las hermanas estaban en pánico, Él ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Lázaro murió, Él ya sabía que lo iba a resucitar. Cuando el silencio parecía abandono, Él ya estaba preparando algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Y eso mismo está pasando en tu vida ahora mismo. En ese problema que llevas semanas, meses, tal vez años orando sin ver respuesta. En esa situación que parece empeorar en lugar de mejorar. En ese silencio que sientes cuando oras y el cielo parece de piedra. Dios no está ausente. Dios está preparando algo. Y lo que está preparando es tan grande que necesita más tiempo del que tú quisieras darle. El problema es que nosotros evaluamos a Dios con nuestros tiempos. Cuando oramos hoy, queremos respuesta mañana. Cuando sembramos, queremos cosechar la próxima semana. Y cuando Dios no responde en nuestros tiempos, concluimos que no respondió. Pero Dios no trabaja en nuestros tiempos. Él trabaja en sus tiempos. Y sus tiempos siempre son perfectos, aunque a nosotros nos parezcan tardíos. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días. Y Marta salió a recibirlo y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Hay tanto dolor en esa frase, tanto reproche contenido. Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Y Jesús no se defendió. No le explicó su plan. Solo le dijo: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Y luego pasó algo que me parece profundamente humano y profundamente divino al mismo tiempo. El texto dice que Jesús lloró. Juan 11:35. El versículo más corto de la Biblia y uno de los más poderosos. Jesús lloró, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, sabiendo el final, sabiendo que en minutos todo iba a cambiar. Y aún así lloró, porque vio el dolor de María, porque sintió el peso de la pérdida, porque aunque tenía el poder de resolver todo, no era indiferente al sufrimiento de los que amaba. Y eso es exactamente lo que necesitas entender hoy. Dios no es indiferente a tu dolor.
No está mirando tu situación desde lejos con distancia y frialdad. Él ve tus lágrimas. Él siente el peso de lo que cargas. Y si en este momento no ha resuelto lo que le estás pidiendo, no es porque no le importe. Es porque está preparando algo que va mucho más allá de lo que tú estás pidiendo. Tú le estás pidiendo a Dios que sane. Él está preparando una resurrección. Tú le estás pidiendo que arregle. Él está preparando algo completamente nuevo. Tú le estás pidiendo que resuelva el problema. Él está preparando la gloria. Y hay una diferencia enorme entre sanar y resucitar, entre arreglar y renovar, entre resolver y transformar completamente. Hay algo más que debes saber sobre el silencio de Dios. El silencio no significa ausencia. En la Biblia, algunos de los momentos más poderosos de intervención divina estuvieron precedidos por largos periodos de silencio. José pasó años en una cisterna y en una cárcel antes de llegar al palacio. El pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud antes de que llegara Moisés. Ana lloró años de esterilidad antes de que naciera Samuel. Y en cada uno de esos silencios, Dios no estaba dormido. Estaba trabajando, estaba preparando, estaba alineando circunstancias, formando carácter, disponiendo todo para el momento exacto en que su gloria iba a ser más visible. Porque hay algo que Dios sabe y que nosotros olvidamos cuando nos preocupamos, que su gloria brilla más en lo imposible. Si Lázaro hubiera sanado de su enfermedad, habría sido un milagro hermoso. Pero al resucitar después de 4 días de muerte, se convirtió en una señal que nadie podía negar ni explicar. Y Jesús lo dijo antes de entrar a la tumba. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Si crees, verás la gloria. No dice si entiendes. No dice si controlas. No dice si resuelves. Dice si crees. Y creer en medio del silencio es la forma más poderosa de fe que existe. Es decirle a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, no veo lo que estás preparando, no escucho lo que estás diciendo, pero confío en que estás ahí, confío en que tienes el control, confío en que lo que estás preparando es mejor de lo que yo podría pedir o imaginar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando una respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas orando por algo que parece no moverse? Escríbeme en los comentarios una sola palabra que describa lo que estás esperando que Dios resuelva. No tienes que explicar nada, solo una palabra. Trabajo, salud, familia, restauración, milagro. Una palabra. Porque quiero que sepas que no estás solo en esta espera, y que el silencio que sientes no es el final de la historia. Es el silencio que precede a la gloria, y hay algo todavía más profundo que necesitamos entender, que tiene que ver no solo con esperar, sino con cómo sueltas. Porque hay una diferencia entre soltar con resignación y soltar con fe, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. 3. Lo que sueltas con fe, Dios lo sostiene. Lo que aferras con miedo, te destruye. Hay una carta que el apóstol Pedro escribió a creyentes que estaban pasando por una de las épocas más difíciles de la historia del cristianismo primitivo. Personas que habían perdido sus hogares, sus trabajos, su seguridad. Personas que vivían con el miedo constante de ser perseguidas por su fe. Personas que tenían razones reales y concretas para preocuparse. Y en medio de todo eso, Pedro les escribió algo que parece demasiado simple para ser tan poderoso. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Echad. No guardad. No administrad. No dividid entre lo que puedes manejar tú y lo que le das a Dios. Echad toda la ansiedad, todo el peso, todo lo que te quita el sueño, todo lo que te roba la paz, todo lo que carga tu mente y tu corazón. Todo eso, échalo sobre Él. Pero hay una palabra en ese versículo que casi siempre se pasa por alto y que lo cambia todo. La palabra echar. En el griego original, esa palabra implica un movimiento definitivo. No es dejar caer algo suavemente, es lanzar. Es desprenderse con intención. Es hacer el movimiento consciente de soltar algo que estabas cargando y depositarlo en manos de otro. No es un proceso gradual, es una decisión.
Y eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo hoy. No que poco a poco vayas confiando más. No que cuando te sientas listo empieces a soltar. Te está pidiendo que tomes la decisión ahora, que hagas el movimiento, que eches esa carga sobre Él con la confianza de que sus manos son lo suficientemente grandes como para sostener todo lo que tú no puedes. La historia de Elías nos enseña algo poderoso sobre esto. Elías había tenido uno de los momentos más gloriosos de toda su vida espiritual. Había visto fuego caer del cielo en el Monte Carmelo. Había visto a Dios actuar de una manera sobrenatural e innegable. Y al día siguiente, una sola amenaza de la reina Jezabel fue suficiente para que entrara en pánico total. Huyó al desierto, se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Primera Reyes 19:4. El mismo hombre que había visto fuego caer del cielo estaba ahora completamente paralizado por la preocupación y el miedo. ¿Por qué? Porque había dejado de mirar a Dios y había empezado a mirar el problema. Porque la amenaza de Jezabel era real y concreta y él la podía ver, mientras que la promesa de Dios requería fe para verla. Y cuando uno empieza a mirar el problema más que a Dios, la preocupación toma el control. Pero lo que Dios hizo con Elías en ese momento es lo que me parece más revelador. No le predicó, no lo regañó, no le dijo, ¿dónde está tu fe? Lo que hizo fue mandarlo a dormir y ponerle comida al lado. Primera Reyes 19:5-6. Porque Dios entendió algo que nosotros muchas veces olvidamos. Que a veces la preocupación no es solo un problema espiritual. A veces es también un problema físico. Un cuerpo agotado, una mente sin descanso, un alma que lleva demasiado tiempo cargando sola. Y antes de hablarle al espíritu, Dios le atendió el cuerpo. Y luego, después de que Elías descansó y comió, Dios le habló. No en el viento recio, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. Primera Reyes 19:12. En un susurro. Como diciéndole, yo no necesito hacer estruendo para estar presente. Aquí estoy, quieto, cerca, contigo. Y eso mismo quiere decirte Dios a ti hoy. Que no necesita que tu vida esté en perfecto orden para estar presente en ella. Que no necesita que todos tus problemas estén resueltos para hablarte. Que en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que no entiendes, Él está ahí, en el susurro, en la quietud. En ese momento en que finalmente paras, respiras y lo dejas a Él ser Dios. Pero hay algo que nadie te dice sobre soltar, que al principio se siente como perder. Porque hemos confundido el control con la seguridad. Creemos que mientras tengamos el problema en nuestras manos, mientras lo estemos pensando, mientras lo estemos resolviendo, tenemos cierto nivel de control sobre él. Y soltar se siente como renunciar a ese control, como quedar expuesto, como quedarte sin red de seguridad. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Mientras tú cargas lo que no puedes resolver, lo único que tienes es el peso. Cuando sueltas y se lo das a Dios, lo que recibes es paz. No la solución todavía, quizás, pero sí la paz que sobrepasa todo entendimiento, que prometió Filipenses 4:7, una paz que no tiene lógica humana, una paz que no debería existir en medio de la tormenta, pero que existe, porque viene de Dios y no de las circunstancias. David sabía algo sobre esto que lo distinguía de cualquier otro. En el Salmo 55:22 escribió, «Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará». No dijo, «Resuélvela tú, y luego dale gracias a Dios». No dijo, «Trabaja en ella hasta agotarte, y cuando no puedas más, entonces pídele ayuda». Dijo, «Échala». Desde el principio, antes de agotarte, antes de que la preocupación te consuma, antes de que el peso te doblegue, échala sobre él. Porque Dios no quiere los sobrantes de tu energía. No quiere que llegues a Él cuando ya no te queda nada más. Él quiere ser tu primera opción, no tu último recurso. Quiere que cuando el problema llegue, lo primero que hagas sea ir a Él. No como señal de debilidad, sino como la decisión más inteligente que puedes tomar. Y hay otra cosa que debes saber. Aferrar lo que deberías soltar no solo te agota a ti, también le cierra el paso a Dios.
Hay situaciones en tu vida que Dios no puede resolver mientras tú las estás cargando. No porque no tenga poder, sino porque en su soberanía ha decidido que su intervención requiere tu rendición, que el milagro viene después de la entrega, que la solución llega cuando dejas de bloquearla con tu preocupación. Comparte este mensaje en tu Facebook ahora mismo. Hay alguien en tu lista de amigos que lleva meses cargando algo que no puede resolver, que tal vez hoy necesita escuchar que Dios puede sostener lo que ellos no pueden. Tú puedes ser el instrumento que lo cambie todo para esa persona hoy, porque lo que viene a continuación es la parte que más necesitas escuchar. Vamos a hablar de lo que pasa cuando finalmente sueltas, de lo que Dios hace cuando tú te apartas del camino y lo dejas actuar. Y lo que vas a descubrir va a transformar completamente la manera en que enfrentas cada problema que viene de aquí en adelante. 4. Cuando dejas de preocuparte, Dios empieza a moverse. Hay una escena en el libro del Éxodo que me parece una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia para entender lo que pasa cuando dejas de preocuparte y dejas que Dios resuelva. El pueblo de Israel estaba atrapado, literalmente atrapado. Delante tenían el Mar Rojo. Detrás tenían al ejército de Faraón acercándose con velocidad. No había salida visible. No había plan B. No había solución humana posible. Y en ese momento de pánico total, cuando la preocupación y el miedo habían alcanzado su punto máximo, Moisés dijo algo que debería ser el versículo de tu vida a partir de hoy. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
The river holds its silent breath. The wind still carries an unfinished dawn. Blueprints glowing beneath the work light. Steel dust settles on weathered hands. Beyond the water, countless windows wait for the road to return. Sirens echo through the morning haze. No wasted words, no second thoughts. Every pair of eyes is fixed ahead, keeping a promise to sunrise. If today grows shorter than we hope, then our courage will outlast the night. Every bolt we tighten into place holds another piece of hope. Raise the final bridge into the sky. Let tomorrow find its way across. Join two shores with a single heartbeat. Let hope be the first to cross. Though the rain still falls upon our backs, no one turns before the lights go dark. Sometimes the greatest things begin with one soul refusing to give in. Refusing to give in. Sweat shines bright upon the concrete, like the closest stars we've ever known. Some stories never need a name, yet they make us stronger still. Engines sing beside the restless wind. The night fades quietly behind as the bridge reaches morning light. The horizon learns to smile. Raise the final bridge with the sun. No temáis, no busquen solución, no corran, no griten, no se preocupen, estad firmes y ved, simplemente observen lo que Dios va a hacer. Y luego Dios mismo habló y dijo algo que lo cambia todo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, no con vosotros, por vosotros. Eso significa que en esa batalla, en ese problema, en esa situación que te tiene paralizado, Dios no necesita tu ayuda. No necesita que tú pelees. No necesita que tú resuelvas. Solo necesita que te quites del camino, que dejes de preocuparte y lo dejes actuar. Y lo que pasó después fue exactamente lo que Dios prometió. El mar se abrió, no gradualmente, no con condiciones, se abrió. Y el pueblo cruzó en seco mientras el ejército más poderoso del mundo quedó sepultado en las mismas aguas. Una solución que ninguno de ellos hubiera podido imaginar, mucho menos ejecutar. Una solución que solo podía venir de Dios, y que solo llegó cuando ellos dejaron de correr y se quedaron quietos. Eso mismo está esperando Dios que hagas tú. Quedarte quieto, no en pasividad, no en resignación, sino en confianza activa. En la decisión deliberada de decir, Señor, yo ya no cargo esto. Ya no lo voy a resolver yo. Ya no me voy a preocupar por esto. Tú tienes el control. Tú peleas esta batalla. Y yo me quedo firme, esperando ver tu salvación. Porque hay algo que sucede en el reino espiritual cuando tú sueltas la preocupación y la reemplazas con fe. Se abre un espacio que antes estaba bloqueado, un canal que estaba cerrado por tu propio afán. Y Dios empieza a moverse de maneras que tú no podrías haber planeado ni coordinado. Empieza a mover personas, empieza a abrir puertas, empieza a alinear circunstancias, empieza a trabajar en lo invisible para que tú lo veas en lo visible. Esto mismo lo vivió el rey Josafat en 2 Crónicas 20. 3 ejércitos poderosos venían contra él y no tenía manera humana de ganar esa batalla. Y lo que hizo fue exactamente lo opuesto a preocuparse. Proclamó ayuno, reunió al pueblo y oró. Y en esa oración dijo algo que llevo en el corazón. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. No sabemos qué hacer. Esa es la confesión más honesta y más poderosa que puede hacer alguien en medio de una crisis. No tengo la respuesta. No tengo el plan. No tengo la solución.
pero mis ojos están puestos en ti. Y Dios respondió de inmediato. Le dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. No es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántas batallas llevas peleando tú solo que en realidad son de Dios? ¿Cuántos problemas llevas cargando que nunca fueron tuyos cargar? ¿Cuánta energía, cuánto sueño, cuánta paz has gastado en batallas que Dios ya había ganado antes de que tú entraras a pelear? Y lo que pasó después fue extraordinario. Josafat mandó cantores delante del ejército, no guerreros, cantores, personas que alababan a Dios mientras marchaban hacia la batalla. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. 2 Crónicas 20:22. Los enemigos se destruyeron entre sí, sin que Josafat tuviera que pelear, sin que Israel tuviera que hacer nada más que alabar y confiar. Eso es lo que Dios puede hacer cuando tú dejas de preocuparte y lo dejas actuar. Soluciones que tú nunca habrías imaginado. Movimientos en lo invisible que producen resultados en lo visible. Enemigos que se destruyen solos. Puertas que se abren sin que tú las empujes. Caminos que aparecen donde antes no había ninguno. Pero hay una condición. Siempre hay una condición. Y no es que seas perfecto. No es que nunca dudes. No es que tengas una fe sin grietas. La condición es que pongas tus ojos en Él. Que en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que no entiendes, mantengas la mirada en Dios y no en el problema. Porque hacia donde va tu mirada, va tu fe. Y hacia donde va tu fe, va la mano de Dios. Isaías 26:3 lo dice con una sencillez que corta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No paz parcial, no paz a ratos. Completa paz. Para quien persevera en pensar en Dios en lugar de en el problema. Para quien mantiene su confianza en Él aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía. Y eso es exactamente lo que quiero dejarte hoy. No una técnica, no una fórmula, sino una decisión. La decisión de cambiar el objeto de tu preocupación. De dejar de darle vueltas al problema y empezar a darle vueltas a Dios. De dejar de pensar en lo que puede salir mal y empezar a pensar en lo que Dios ha prometido. De dejar de cargar lo que nunca fue tuyo y empezar a confiar en el único que puede sostenerlo todo. Porque Dios no te prometió una vida sin problemas, te prometió algo mejor, te prometió su presencia en medio de los problemas, te prometió su paz en medio de la tormenta, te prometió que pelearía tus batallas, te prometió que cuidaría tu corazón y tu mente cuando los pusieras en sus manos. Y esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Es para ti, es para hoy, es para esta situación específica que estás enfrentando ahora mismo. No sé qué es lo que te está quitando el sueño en este momento. No sé qué problema llevas cargando. No sé qué batalla estás peleando en silencio. Pero sé esto. Dios sí lo sabe, y ya tiene la solución, y está esperando que tú lo dejes actuar. Si este mensaje te dejó algo valioso hoy, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. No llegaste hasta aquí por casualidad. Suscríbete al canal. Así como una semilla necesita tierra para crecer, tu fe necesita espacios donde ser alimentada. Este canal es ese espacio. Y escribe ahora en los comentarios. Hoy mismo decido que confío en que Dios resuelve lo que yo no puedo resolver. Señor, en este momento oro por cada persona que escuchó este mensaje. Por los que llevan meses sin dormir cargando un peso que tú ya cargaste en la cruz. Por los que han orado tanto que ya no saben cómo orar más. Por los que están en ese silencio que duele, esperando una respuesta que parece no llegar. Señor, tú conoces cada nombre, cada situación, cada lágrima que se ha derramado en silencio. Tú conoces la deuda que parece no tener solución, la enfermedad que parece no tener cura, la relación que parece no tener restauración, el sueño que parece no tener futuro. Y hoy, en este momento, te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer. Que entres en esas situaciones con tu poder. Que abras caminos donde no los hay. Que traigas soluciones que ninguna mente humana podría fabricar.
que restaures lo que parece roto sin remedio, que sanes lo que parece incurable, que resuelvas lo que parece irresolvible. Señor, que cada persona que escuchó este mensaje salga de aquí diferente, no porque el problema haya desaparecido todavía, sino porque han tomado la decisión de dejar de cargarlo, porque han decidido echarlo sobre ti como dice tu palabra, porque han elegido confiar en lugar de preocuparse, porque han decidido creer que si tú abriste el mar rojo, si tú resucitaste a Lázaro, si tú restauraste a Job, también puedes con lo que ellos están enfrentando hoy. Dios, guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tiene lógica humana, pero que es real y poderosa y que solo viene de ti. Que duerman esta noche con esa paz, que se levanten mañana con esa paz, que enfrenten sus problemas con esa paz, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nunca has fallado y no vas a empezar a fallar ahora. En el nombre de Jesús, amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.